Señor magnate, su madre está viva y fue su esposa quien la encerró en el manicomio. Eso fue exactamente lo que le dijeron. Una frase tan brutal, tan imposible, tan cargada de verdad prohibida que el mundo entero se le vino abajo en cuestión de segundos. Porque, ¿cómo reaccionas cuando alguien te lanza una revelación impactante capaz de destruir todo lo que creías cierto? ¿Cómo sigues respirando cuando descubres que tu propia esposa fue la responsable de esconder un secreto familiar oculto durante años? Dicen que la familia nunca lastima, pero eso es mentira. A veces, quien duerme a tu lado es precisamente quien te empuja al mayor abismo emocional. Y este magnate, acostumbrado al control, al poder, a tener todas las respuestas, jamás imaginó que la mayor traición imperdonable vendría desde su propia casa, porque lo que le revelaron ese día no solo exponía una conspiración silenciosa cuidadosamente planificada, también abría la puerta a un misterio perturbador que cambiaría su destino marcado por el dolor. Su madre desaparecida nunca estuvo muerta, estaba viva y había sido encerrada en un manicomio clandestino. Sí, escuchaste bien, viva, oculta, silenciada, y no por un enemigo externo, sino por la persona que más debería haberlo cuidado. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo expone un engaño calculado, también muestra cómo la verdad que rompe el alma puede convertirse en la fuerza que salva. Y si quieres seguir escuchando historias que despiertan, que abren los ojos y que sanan, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cuando una persona descubre que alguien en quien confiaba ciegamente le ocultó una verdad prohibida, algo dentro del alma se rompe de una forma que nadie olvida. No es solo la revelación impactante, es esa sensación incómoda de haber vivido rodeado de una conspiración silenciosa que erosionó la paz interior sin que pudiera notarlo. El cuerpo siempre avisa primero, un escalofrío inesperado, un presentimiento que aprieta el pecho, un susurro interno que anuncia que un misterio perturbador está por estallar. Y cuando ese presentimiento se instala en el corazón, ya no hay forma de ignorarlo. Así empezó el despertar emocional que cambiaría su vida para siempre, abriendo la puerta a un secreto familiar oculto que llevaba años respirando en las sombras. Dicen que la traición imperdonable que viene de alguien cercano no solo desgarra, sino que transforma. Él siempre creyó tener una vida ordenada, un hogar sólido, una pareja confiable, pero bastó un detalle mínimo para que todo se derrumbara como vidrio bajo presión. La mente, cuando percibe tensión emocional extrema, comienza a unir piezas que antes parecían desconectadas, y entonces esa verdad enterrada por años empieza a golpear con fuerza. Muchos espectadores han vivido algo parecido. Esa incomodidad silenciosa que uno no sabe explicar, pero que anuncia un descubrimiento devastador. Él estaba a punto de comprobar en carne propia que la verdad que rompe el alma también libera. La vida tiene una forma sutil de mostrar que algo anda mal, una mirada esquiva, una respuesta demasiado rápida, un abrazo que ya no abriga, señales diminutas que revelan un engaño calculado escondido debajo de la rutina. Y aunque él proyectaba firmeza gracias al poder del magnate, también cargaba cicatrices emocionales que nunca había enfrentado. A veces pensamos que ser fuerte es negar el dolor, cuando en realidad la mayor fortaleza nace al permitirnos sentirlo. Esa fue su primera enseñanza, reconocer la herida antes de poder sanarla. Y esa herida tenía raíces más profundas de lo que imaginaba. Lo sorprendente de una traición dentro del matrimonio es que no solo afecta la relación, afecta la identidad. Uno empieza a preguntarse quién es realmente, qué señales ignoró, qué historias creyó sin cuestionar. Él entendió que había confiado más en las apariencias que en la intuición. Y detrás de esa fachada perfecta, una esposa manipuladora había construido una red de manipulación psicológica que gobernaba cada rincón emocional del hogar.
Todo ese drama familiar profundo había sido cuidadosamente disfrazado, como si el silencio fuera suficiente para mantener el equilibrio. Pero la verdad siempre encuentra un resquicio para escapar. El corazón, cuando se rompe, también se despierta. Es un fenómeno curioso. La misma emoción que destruye ilusiones ilumina rincones que antes estaban ocultos. Él empezó a recordar comentarios, expresiones, actitudes que había pasado por alto, y se dio cuenta de que la culpa que atormenta no era suya, sino del papel que le hicieron interpretar en esa historia marcada por el dolor. Muchos espectadores llevan culpas heredadas, emociones que no les pertenecen, y reconocer eso es un acto de valentía. Así comenzó a entender que el pasado que vuelve no busca destruir, sino aclarar. En medio de ese torbellino emocional, descubrió que la intuición no falla. Cuando la mente duda, el cuerpo habla. Ese nudo en la garganta, ese cansancio sin motivo, esas lágrimas que revelan verdades, son mensajes del alma pidiendo libertad. Él no encontraba todavía todas las respuestas, pero sentía que estaba caminando hacia una decisión que cambia todo. Dejó de buscar culpables y empezó a buscar sentido, entendiendo que quien comprende su herida recupera su poder, y ese poder sería crucial para enfrentar lo que estaba por venir. La traición no solo duele, empuja a evolucionar. Él no deseaba venganza emocional, deseaba claridad. Por primera vez en años, se permitió detenerse y mirar hacia adentro con honestidad. La redención inesperada no nace en la comodidad, sino en la oscuridad. Y el caos en el que se encontraba era, sin saberlo, la antesala de una transformación profunda. En mis años acompañando historias como esta, siempre he visto que las grandes reconstrucciones nacen después de grandes rupturas. Él estaba a punto de experimentar justamente eso. Cuando entendió que su dolor podía tener un propósito, algo comenzó a renacer dentro de él. Recuperó su sensibilidad, esa que había enterrado para parecer invulnerable. Empezó a leer sobre emociones, relaciones y conciencia, explorando libros como Cómo hacer que te pasen cosas buenas o El arte de no amargarse la vida. Comprendió que la vida siempre envía señales y que ignorarlas solo prolonga el sufrimiento. Aquella verdad prohibida que lo golpeó al inicio se transformó en una fuente de fuerza inesperada. Pero aún quedaba una pieza del rompecabezas sin descubrir. Y fue justamente ese detalle, ese silencio incómodo que nunca había entendido, lo que lo conectó con la figura que marcaría su destino, su madre desaparecida. Algo dentro de él sabía que aquella revelación no era el final, sino apenas el prólogo de una historia más dolorosa y perturbadora. Intuía que existía un secreto que destruye familias escondido en algún rincón de su pasado, esperando el momento de salir a la luz. Y aunque todavía no tenía pruebas, presentía que esa verdad oculta lo llevaría a una revelación aún más devastadora, la conexión entre su dolor y el manicomio clandestino donde su vida entera cambiaría. A lo largo de la vida, muchas personas creen que sus decisiones nacen de su voluntad, pero no saben que un secreto familiar oculto puede moldear sus emociones desde el fondo de la memoria. Él empezó a notar que sus reacciones, su carácter, incluso su manera de amar, estaban marcadas por la ausencia inexplicable de su madre desaparecida. La mente crea defensas, pero el corazón guarda preguntas sin respuesta. Y cuando un misterio perturbador ha sido enterrado por años, genera comportamientos que uno ni siquiera entiende. Es como caminar con una sombra pegada a la espalda sin saber de dónde viene. Y él estaba empezando a ver esa sombra con claridad. Las mentiras que se guardan dentro de una familia no solo distorsionan la historia, distorsionan la identidad. Una verdad prohibida, escondida durante tanto tiempo, había creado un destino marcado por el dolor que él no reconocía como propio. Muchas personas viven creyendo que son frías o duras,
cuando en realidad solo cargan heridas heredadas. Él, por ejemplo, atribuía su rigidez emocional a su temperamento, cuando era el resultado de una pérdida que nunca tuvo explicación. Y ese descubrimiento devastador empezó a darle forma a algo mayor. Hay secretos que funcionan como veneno lento, no matan de inmediato, pero contaminan cada relación importante. Él comenzó a recordar episodios de su infancia, momentos en los que necesitó afecto y encontró silencio. Esa ausencia lo había empujado sin querer hacia una vida gobernada por el poder del magnate, como si el éxito pudiera llenar un vacío emocional que ni él mismo entendía. Pero ningún logro material puede compensar un rencor oculto que quedó atrapado en la niñez. Y comprender eso fue su primer paso hacia la libertad interna. La verdad enterrada por años no solo afecta a quien la descubre, sino también a los hijos atrapados en el conflicto emocional que esa mentira genera. Él se dio cuenta de que había repetido patrones sin notarlo, creando relaciones llenas de tensión emocional extrema que jamás consiguió explicar. ¿Cuántas veces, sin querer, replicamos lo que vimos y no lo que deseamos? Muchos espectadores cargan ese peso hoy mismo, y así como él estaba aprendiendo a romper ese ciclo, otros también pueden hacerlo. Basta con iluminar lo que estuvo oculto demasiado tiempo. Es interesante cómo la mente humana reacciona ante un descubrimiento devastador. Primero niega, luego se defiende y por último, entiende. Cuando él aceptó que su vida había sido moldeada por un secreto que destruye familias, algo dentro de su pecho se aflojó por primera vez. Es como si el alma dijera, finalmente puedo respirar. Y cuando la verdad que rompe el alma encuentra su camino, libera cadenas que uno ni siquiera sabía que cargaba. Esa liberación fue apenas el comienzo. Él empezó a comprender que toda mentira prolongada exige un precio emocional. Y ese precio suele pagarse en forma de ansiedad, desconfianza, irritabilidad o incluso dificultad para amar sin miedo. Él vivió gran parte de su vida creyendo que debía ser fuerte hasta la dureza, sin imaginar que esa dureza era un escudo construido por las ausencias. Muchas personas, quizá incluso algunos que escuchan esto, confunden fuerza con bloqueo emocional. Pero la verdadera fortaleza consiste en reconocer cuando algo nos quebró. A medida que procesaba esta nueva realidad, empezó a notar cómo pequeñas decisiones de su vida adulta, sus conflictos, sus distancias, su manera rígida de enfrentar problemas, estaban conectadas con su infancia marcada por la mentira. Es como cuando uno lee un libro y de repente entiende un capítulo que no había tenido sentido antes. Él sentía ese tipo de claridad, y con cada comprensión, la manipulación psicológica que había sufrido comenzaba a perder poder sobre él. Nada libera más que comprender de dónde vienen nuestras sombras. Lo fascinante de enfrentar un secreto es que, aunque duele, abre espacio para la sanación. Él comenzó a desarrollar una nueva visión de sí mismo, más humana, más consciente, menos exigente. Dejó de culparse por no haber visto señales que estaban cuidadosamente escondidas, y entendió que la culpa que atormenta se disuelve cuando uno coloca la luz donde antes había oscuridad. Esa luminosidad interior le permitió mirar su historia con compasión, no con rencor, y ese cambio interno sería crucial para la verdad aún más perturbadora que estaba a punto de descubrir. Porque a pesar de toda esta nueva comprensión, había algo que no lograba entender. ¿Por qué su esposa manipuladora parecía temer tanto el pasado? ¿Por qué cada vez que hablaba de su madre desaparecida, ella cambiaba de tema, desviaba la mirada, inventaba explicaciones rápidas? Algo en su comportamiento revelaba una tensión extraña, casi como si estuviera escondiendo una pieza fundamental del rompecabezas. Él todavía no lo sabía, pero ese presentimiento sería la llave que lo conduciría directamente hacia el manicomio clandestino, donde su vida entera
cambiaría para siempre. Hay personas que no golpean fuerte, sino suave. No destruyen de frente, sino por detrás. No gritan, sino susurran. Ese es el tipo de manipulación psicológica que él vivió sin darse cuenta durante años. Una esposa manipuladora no necesita levantar la voz para ejercer control. Basta con sembrar pequeñas dudas, torcer una verdad prohibida aquí, ocultar un secreto familiar oculto allá, y poco a poco la persona pierde su propia voz. Él lo entendió tarde, como todos los que alguna vez confiaron ciegamente en alguien que teje una conspiración silenciosa dentro del hogar. Y esa revelación impactante fue solo el inicio. La manipulación funciona como una tela de araña emocional. Es fina, casi invisible, pero cuando intentas moverte, descubres que estás atrapado. Él, acostumbrado al poder del magnate, no imaginaba que en su propia casa existía una fuerza igual o más dominante que la suya. A veces el manipulador no necesita gritar, solo necesita controlar el acceso a la información. Ella lo hacía con elegancia. Decidía qué recordar, qué olvidar, qué mencionar y qué silenciar. Y en ese silencio cuidadosamente calculado se escondía un misterio perturbador que pronto saldría a la luz. Lo más peligroso de una relación donde hay manipulación es que normalmente empieza con cariño, y cuando el cariño se convierte en arma, la persona afectada tarda en notar la traición imperdonable. Él se dio cuenta de que cada vez que mencionaba a su madre desaparecida, su esposa cambiaba el tono, desviaba la mirada y creaba explicaciones rápidas. Son gestos que cualquiera podría pasar por alto, pero que la intuición detecta como señales de un engaño calculado. Muchas personas sienten ese nudo en la garganta, esa sensación de algo no está bien, y creen que es exageración. Pero el cuerpo nunca miente. Un manipulador emocional sabe que para controlar a alguien debe cortar sus raíces. En su caso, la raíz más profunda era la relación madre e hijo desgarradora que él nunca pudo vivir plenamente. Y cada vez que intentaba reconstruir su historia, ella intervenía con frases sutiles, sembrando culpa que atormenta y alimentando rencor oculto. Cuando alguien controla tu pasado, también controla tu presente. Y aunque él aún no entendía por qué ella temía tanto ese tema, estaba a punto de descubrir que la verdad que rompe el alma siempre está relacionada con el origen. Hay personas que manipulan para dominar, otras para esconder, y algunas para sobrevivir dentro de su propia mentira. Ella pertenecía a esta última categoría. Sabía que un secreto que destruye familias estaba a punto de salir a la luz y hacía todo lo posible por mantenerlo enterrado. Un manipulador usa la tensión emocional extrema como arma, porque cuanto más confundida está la víctima, más fácil es dirigirla. Él recordaba momentos en los que discutían sin entender el motivo real. Hoy, con distancia emocional, podía ver que cada explosión era una cortina de humo. Cuando uno vive bajo manipulación, pierde su capacidad de interpretar la realidad correctamente. Él comenzó a notar que cada decisión importante que había tomado en los últimos años estaba influenciada por comentarios estratégicos de su esposa. Pequeñas frases como «no es el momento», «déjalo así», «ya hiciste suficiente», parecían inocentes, pero lo alejaban de su propia esencia. Muchas personas que escuchan esto quizá hayan vivido algo similar sin darse cuenta. La manipulación emocional es así. Nunca se presenta como maldad, se disfraza de cuidado. La clave para romper ese ciclo es identificar el patrón. Él empezó a registrar mentalmente cada reacción, cada palabra, cada contradicción. Y cuanto más claro veía el comportamiento de su esposa, más entendía que había una rivalidad silenciosa entre ella y su pasado. Esa rivalidad se intensificaba especialmente cuando se mencionaba el nombre de su madre desaparecida. Esa reacción no era casual, era miedo, y el miedo del manipulador
es siempre una pista de un descubrimiento devastador que está por venir. A partir de ese momento, él decidió observar en lugar de reaccionar. Una decisión pequeña, pero transformadora. Cuando uno observa, se libera del control ajeno. Empezó a actuar con serenidad, a investigar detalles que antes aceptaba sin cuestionar, a leer señales que siempre estuvieron allí. Y mientras más investigaba, más claro quedaba que su vida había sido guiada por una verdad prohibida, cuidadosamente distorsionada. En esa claridad nació algo nuevo, el comienzo de su poder emocional. Pero lo que él no sabía, lo que nadie podría imaginar, era que toda esa manipulación no tenía como objetivo solo controlarlo a él, sino ocultar algo infinitamente más oscuro, la conexión directa entre su esposa y un manicomio clandestino que nadie debería conocer. Y aunque aún no tenía pruebas, el presentimiento era cada vez más fuerte, porque cuando la verdad está demasiado cerca, la máscara del manipulador empieza a resquebrajarse, y lo que se esconde detrás puede cambiar una vida entera. La ausencia de una madre desaparecida no es un vacío, es un eco que resuena durante años en la parte más profunda de la memoria. Él siempre sintió una especie de tristeza sin nombre, una sensación de que algo le faltaba incluso en los momentos más felices. Esa ausencia se convirtió en un misterio perturbador que lo acompañaba en silencio, influyendo en su carácter, en sus relaciones y hasta en su manera de enfrentar la vida. Uno puede acostumbrarse a la falta, pero el corazón nunca deja de buscar lo que perdió. Y esa búsqueda, aunque silenciosa, es poderosa. Cuando falta una madre, falta un origen. Y cuando falta un origen, falta dirección. Él creció creyendo que su historia había sido marcada por el destino, pero lo que realmente lo había moldeado era una verdad enterrada por años. Muchas personas cargan heridas que ni siquiera saben nombrar, pero que influyen en cómo aman, cómo confían, cómo reaccionan ante la tensión emocional extrema. La ausencia materna genera un tipo de rencor oculto que no se dirige hacia nadie en particular, sino hacia la vida misma, y esa herida silenciosa se refleja en cada detalle. La relación madre e hijo desgarradora que él no pudo vivir creó espacios vacíos dentro de él que intentó llenar de 1000 maneras. Trabajo excesivo, relaciones sin profundidad, metas ambiciosas. Es algo que veo con frecuencia. Cuando el amor falta, la acción se convierte en sustituto. Pero ninguna victoria exterior cura un secreto que destruye familias. Él lo estaba descubriendo poco a poco. Cada logro profesional era solo un parche temporal para una herida emocional que necesitaba verdad, no reconocimiento. Y la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Los recuerdos que tenía de su madre eran borrosos, fragmentados, casi como si alguien hubiera manipulado su memoria. Y eso, en sí mismo, era una señal. Una infancia marcada por silencio siempre es un indicio de una conspiración silenciosa alrededor. Él empezó a reconstruir escenas que antes le parecían normales, conversaciones cortadas, fotos que desaparecieron, explicaciones demasiado rápidas. Todo eso apuntaba a una verdad prohibida que había sido cuidadosamente ocultada, y cuanto más recordaba, más se fortalecía su intuición. El problema con un secreto familiar oculto es que aunque intentes enterrarlo, siempre encuentra forma de salir. Él comenzó a sentir que gran parte de su carácter, esa dureza, esa distancia, ese miedo a perder, tenía su origen en una ausencia manipulada, no natural. Cuando alguien controla tu historia, controla también tu identidad. Y la manipulación psicológica que había sufrido durante años parecía tener un propósito claro: impedirle descubrir un capítulo de su vida que habría cambiado todo. Un capítulo que, irónicamente, estaba a punto de reaparecer. Hay heridas que se heredan sin palabras. Él sentía una culpa que atormenta desde pequeño, como si hubiese fallado en algo que jamás fue su responsabilidad.
Muchos hijos, atrapados en el conflicto emocional familiar, sienten exactamente lo mismo. Una mezcla de confusión y tristeza que no saben explicar. Pero cuando entendió que esa culpa había sido sembrada por otras personas con intereses, miedos o poder y corrupción en el corazón, algo dentro de él comenzó a liberarse. Porque la libertad empieza cuando uno reconoce que la carga no es suya. En su búsqueda, comenzó a leer historias de otras personas que habían pasado por situaciones similares. Hijos que crecieron con verdades incompletas, familias marcadas por secretos profundos, madres ocultadas por decisiones ajenas. Libros como El niño interior o Sanar la herida primaria lo ayudaron a comprender que ninguna ausencia es casual. Cada vacío tiene una raíz, y cada raíz esconde un motivo. Él estaba listo para enfrentarlo, aunque todavía no sabía la magnitud de lo que estaba por descubrir. La vida siempre prepara al corazón antes de revelar la verdad. La ausencia de su madre no era solo un recuerdo, era una sombra que le hablaba. Una parte de él siempre supo que esa historia no estaba completa, y cuanto más se acercaba a la verdad, más claras se volvían las señales. Frases antiguas de su infancia empezaron a tener otro sentido. Gestos que antes ignoró ahora parecían pistas. Era como si su alma, por fin, estuviera conectando las piezas de un rompecabezas que llevaba décadas incompleto. Y en esa claridad nació una certeza inquietante. Su madre no se había ido por voluntad propia. Y aunque él todavía no tenía pruebas, algo profundo dentro de él comenzaba a despertar una sospecha que lo helaba por dentro. ¿Y si su madre no estaba muerta, sino viva en algún lugar? ¿Y si la verdad que rompe el alma había sido enterrada para proteger a alguien más? Esa idea, tan perturbadora como esperanzadora, se convirtió en el impulso que necesitaba para seguir reclamando su historia. Y sin saberlo, ese impulso lo estaba llevando directamente hacia el lugar más oscuro de su pasado, un manicomio clandestino que guardaba la clave de todo lo que siempre había sentido, pero nunca había podido entender. Hay momentos en la vida en los que la realidad deja de ser un lugar seguro. Él vivió uno de esos instantes cuando una revelación impactante golpeó su pecho como una señal divina, un documento olvidado, una fotografía escondida, un comentario suelto. Cualquier detalle pequeño puede derrumbar décadas de silencio. Muchas personas creen que la verdad llega con ruido, pero en realidad se presenta como un susurro que estremece. Y ese susurro abrió la puerta a un descubrimiento devastador que haría tambalear todas sus creencias sobre su pasado y su identidad. El descubrimiento empezó como un presentimiento, algo que su intuición venía gritando desde hacía años. La mente puede mentir, pero el cuerpo no. Cuando se encuentra un secreto familiar oculto, el corazón late diferente. Los recuerdos empiezan a acomodarse y una tensión emocional extrema anuncia que algo profundo está por desvelarse. Él sintió esa vibración interna, esa mezcla de miedo y claridad que aparece cuando una verdad enterrada por años está por salir a la superficie. Y aunque quería huir, también sabía que era necesario enfrentarlo. La primera pista que encontró parecía insignificante. Una fecha que no encajaba, un nombre que aparecía en un registro antiguo, un rastro que nadie había querido mencionar. Pero a veces, el detalle más pequeño revela un misterio perturbador enorme. Él comprendió que cada palabra esquiva de su esposa manipuladora, cada silencio calculado, cada explicación rápida, formaban parte de un engaño calculado para ocultar una verdad prohibida relacionada con su madre desaparecida. Y reconocer eso fue como abrir una ventana en una habitación llena de humo. A medida que seguía investigando, empezó a comprender que aquella mentira no había sido un simple error. Había sido una traición imperdonable, cuidadosamente planificada. Muchas personas subestiman el poder de la manipulación psicológica,
pero ella había construido una red de mentiras con precisión quirúrgica, y cuando él encontró la primera prueba sólida, sintió que el piso temblaba debajo de sus pies. Era como leer un capítulo de su propia vida que nunca había sabido que existía. Y ese capítulo apuntaba a un drama familiar profundo lleno de sombras. La verdad que rompe el alma no destruye de inmediato. Primero, desorienta. Él dejó caer el papel entre las manos, respiró hondo y sintió que una parte de su historia se recomponía de manera dolorosa. Entendió que su vida había sido moldeada por decisiones ajenas, por miedos ajenos, por rencor oculto que no le pertenecía. Muchos espectadores han vivido esto mismo, descubrir que el dolor que cargan no es suyo, sino heredado. Y cuando uno comprende eso, algo se libera dentro, aunque duela. Así comenzó su sanación. Pero con cada respuesta encontrada, surgían dos nuevas preguntas. Ese es el efecto natural de descubrir un secreto que destruye familias. Revela puertas que nunca debieron abrirse, pero que necesitan ser cruzadas. Él comenzó a sentir que su búsqueda no se trataba solo de encontrar la verdad, sino de recuperar su propia libertad emocional. Leyó testimonios de personas que enfrentaron historias semejantes y entendió que cada descubrimiento devastador tiene un propósito: despertar. Y él estaba despertando a una velocidad que lo asustaba. El choque emocional no lo paralizó, lo impulsó. Cuando uno encuentra una verdad prohibida, tiene dos opciones: huir o avanzar. Y él decidió avanzar. Empezó a reconstruir su historia pieza por pieza, revisando cartas, registros, conversaciones pasadas. Era como si la vida hubiera esperado ese momento para entregarle las respuestas que necesitaba. Y aunque la culpa que atormenta todavía rondaba su pecho, ya no era dominante. La luz estaba empezando a entrar, pero esa luz también iluminaba algo oscuro: la posibilidad de que su madre nunca hubiera decidido desaparecer. La pieza clave del rompecabezas apareció una noche, casi por accidente. Una anotación olvidada, un nombre repetido, una firma que no debía existir. Ese detalle cambió todo. De repente, todas las piezas caóticas de su memoria empezaron a encajar. La tensión de su esposa, el silencio de su familia, el miedo que siempre sintió sin saber por qué. Esa conexión revelada era más perturbadora de lo que podía soportar. Y como mentor, te digo, la mente teme lo que no conoce, pero el alma reconoce cuando la verdad está cerca. Entonces lo supo, no como una teoría, sino como una certeza visceral. Su madre desaparecida no había muerto, no había huido, no había enfermado como le dijeron. Estaba viva, viva y oculta en algún lugar que alguien quiso borrar de su historia. Y aunque él aún no sabía dónde, esa intuición ardiente lo empujó hacia un destino marcado por el dolor, hacia un lugar donde nadie debería entrar. Un manicomio clandestino que escondía más que una verdad. Escondía la pieza final de toda su vida. Hay verdades que solo se revelan cuando uno se atreve a entrar en los lugares que siempre evitó. Él nunca imaginó que su búsqueda lo llevaría a las puertas de un manicomio clandestino, un sitio donde el silencio pesa más que los gritos y donde la oscuridad tiene un olor propio. Muchos piensan que el horror es ruidoso, pero el verdadero horror es callado. Miradas que no se sostienen, pasillos demasiado limpios, historias que nadie quiere contar. Desde que puso un pie allí, sintió una tensión emocional extrema que le erizaba la piel, como si cada pared guardara un secreto familiar oculto, esperando ser descubierto. La primera impresión que tuvo fue inquietante. Aquel lugar no parecía un centro médico, sino una prisión disfrazada. El ambiente irradiaba un misterio perturbador que lo hacía dudar de cada explicación que escuchaba. Nadie lo miraba directamente a los ojos. Nadie parecía querer responder. Cada persona allí actuaba como si protegiera una verdad prohibida,
Y cuando algo está demasiado bien escondido, suele indicar un engaño calculado que lleva años operando en las sombras. Él lo percibió inmediatamente, porque el cuerpo reconoce lo que la mente aún no entiende. Mientras caminaba por los corredores estrechos, sintió que el pasado que vuelve lo perseguía entre las paredes frías. Recordó fragmentos de su infancia, frases aisladas de su padre, silencios prolongados de su esposa manipuladora. Todo comenzaba a tener sentido de una manera aterradora. Un manicomio clandestino no aparece de la nada. Necesita poder, recursos y corrupción detrás. Y ese poder del magnate que él siempre creyó controlar, ahora parecía insignificante frente a la red de manipulación psicológica que había dominado su vida por tanto tiempo. En uno de los pasillos encontró documentos sin clasificar, nombres de pacientes que nadie mencionaba, fechas que coincidían con los años en que su madre desaparecida fue declarada muerta. Cada pieza encontrada era una revelación impactante que alimentaba un descubrimiento devastador. Ese lugar había sido creado para silenciar personas, no para curarlas. Muchos espectadores quizá no puedan imaginarlo, pero existen historias reales donde familias enteras fueron marcadas por instituciones similares, usadas para esconder secretos que destruyen familias. Y cuando uno se topa con esa realidad, no vuelve a ser el mismo. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que su madre pudo haber vivido allí, encerrada contra su voluntad. Esa idea le provocó lágrimas que revelan verdades, lágrimas que nacen cuando la verdad que rompe el alma finalmente encuentra un camino hacia la conciencia. Porque no hay dolor mayor que imaginar a alguien inocente atrapado en un lugar así, y menos aún si esa persona es una madre. Él comprendió que la traición imperdonable de su esposa tal vez no era solo una reacción emocional, sino parte de una red de poder y corrupción más amplia de lo que imaginaba. En medio de ese horror silencioso, algo dentro de él se transformó. La culpa que atormenta empezó a desaparecer, reemplazada por una mezcla de rabia justa y claridad emocional. Entendió que durante años había sido víctima de un relato manipulado, de una historia retorcida por quien tenía algo que esconder, y aunque dolía aceptarlo, también lo fortalecía. A veces, el dolor abre puertas que la comodidad jamás habría permitido cruzar. Él estaba cruzando justamente esa puerta, la del despertar. Mientras avanzaba, escuchó murmullos, puertas que se cerraban rápido, pasos apresurados. Todo indicaba que alguien no quería que él descubriera la verdad prohibida que se guardaba allí. Cada habitación parecía ocultar un destino marcado por el dolor, vidas enteras silenciadas por razones que nadie se atrevía a explicar. Y aunque sentía miedo, también sentía determinación, porque cuando un hijo busca a su madre, no hay lugar demasiado oscuro que lo detenga. Esa fuerza interior lo empujaba hacia adelante, incluso cuando todo en el ambiente insinuaba peligro. Entonces llegó al archivo restringido, una puerta metálica, sin señalización, cerrada con llave, pero había algo en su intuición que lo llamaba hacia ella. La intuición nunca falla cuando se trata de verdades enterradas por años. Revisó alrededor, encontró un acceso improvisado y logró entrar. Dentro descubrió registros que no debían existir, documentos manipulados, nombres tachados, y entre ellos el nombre que le heló el alma, su madre, viva, no como paciente voluntaria, sino como mujer inocente atrapada. Ese instante partió su corazón en dos, y aunque la revelación era devastadora, también era liberadora. Ahora sabía que no estaba loco, que su intuición no mentía, que su esposa manipuladora no solo ocultaba un secreto, sino que formaba parte de una traición dentro del matrimonio mucho más oscura que cualquiera podría imaginar. Y en ese preciso momento, con el documento temblando entre sus manos, comprendió que la verdad estaba a un paso de ser completamente revelada. Solo necesitaba encontrarla, solo necesitaba verla.
y finalmente estaba a punto de entrar en la habitación donde su madre lo esperaba, viva, rota, pero aún aferrada a la esperanza. Cuando abrió la puerta de aquella habitación fría, el aire pareció detenerse. Nunca imaginó encontrar a su madre desaparecida sentada en un rincón, frágil como un suspiro, con la mirada perdida en un punto que no existía. Ese instante se convirtió en una revelación impactante que le desgarró el pecho por dentro. Era ella, viva, respirando, resistiendo. Y sin embargo, rota por años de silencio impuesto. Muchos creen que la verdad llega como alivio, pero cuando uno ve a un ser amado atrapado en un manicomio clandestino, la verdad no alivia, quema, y en esa quemadura nace la valentía. Él dio un paso, luego otro, como si temiera que aquel milagro se desvaneciera. Su madre levantó la vista con dificultad, como quien vuelve de un sueño demasiado largo. Cuando sus ojos se encontraron, la tensión emocional extrema se transformó en un terremoto interior que ninguno de los dos pudo contener. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, lágrimas que revelan verdades escondidas durante décadas. Era imposible no sentir dolor, pero también imposible no sentir amor entre sombras, ese amor que sobrevive incluso a un destino marcado por el dolor. La escena era desgarradora, pero llena de significado. Él recordó cada noche de su infancia en la que sintió que algo faltaba, cada pregunta sin respuesta, cada fragmento de culpa que atormenta que cargó sin saber por qué. Y ahora, frente a ella, todo cobraba sentido. Su vida entera había sido moldeada por una verdad prohibida, diseñada para ocultar lo que realmente ocurrió. Una traición imperdonable que no solo lo privó de su madre, sino de su propia historia. Pero la verdad, incluso cuando duele, tiene el poder de liberar lo que estuvo atrapado. Su madre intentó hablar, pero las palabras salían rotas, frágiles, como si hubieran sido encarceladas tanto tiempo como ella. Contó pedazos incompletos, susurros temblorosos, trozos de recuerdo. Él la escuchaba con el alma abierta, consciente de que cada frase revelaba un secreto que destruye familias. La relación madre e hijo, desgarradora, había sobrevivido a la distancia, a la manipulación psicológica y al silencio forzado. Y aunque la voz de ella apenas podía sostenerse, cada palabra tenía el peso de una verdad enterrada por años. En ese momento, él entendió que el amor verdadero no depende del tiempo, sino de la conexión emocional. Aquella mujer, debilitada pero consciente, le tomó la mano con fuerza inesperada, como si temiera perderlo otra vez. Ese gesto simple rompió definitivamente cualquier rencor oculto que pudiera existir entre ellos. Muchos hijos atrapados en el conflicto emocional suelen preguntarse si serán capaces de perdonar ausencias. Pero cuando la ausencia fue impuesta por otros, el corazón reconoce la inocencia automáticamente. La mujer inocente atrapada frente a él no necesitaba justificar nada. La rabia comenzó a mezclarse con el amor. Rabia por el engaño calculado que lo alejó de ella. Rabia por la conspiración silenciosa que mantuvo viva la mentira. Rabia por los años robados. Pero, al mismo tiempo, nació una fuerza nueva en su interior, la determinación de reparar lo irreparable. Él sabía que la justicia que llega tarde también tiene valor, especialmente cuando libera a quien ha sufrido tanto. Y su madre había sufrido más de lo que cualquier persona merece. Ese descubrimiento devastador lo transformó para siempre. Ella le habló de noches interminables, de puertas cerradas, de voces que ordenaban silencio. Habló de la traición dentro del matrimonio que desencadenó su encierro. Habló de miedo, habló de esperanza. Cada palabra rompía un poco más el muro emocional que él había construido durante años. La verdad que rompe el alma dolía, sí, pero también lo volvía más humano. Muchos espectadores subestiman el poder de escuchar la historia desde la perspectiva de quien fue silenciado. Pero escuchar es el primer paso hacia la redención inesperada. Mientras ella hablaba,
Él comenzó a reconstruir mentalmente cada pieza del rompecabezas, la esposa manipuladora, los silencios incómodos, el comportamiento extraño, la tensión emocional extrema que siempre rodeaba cualquier conversación sobre el pasado. Todo apuntaba a un mismo origen. Y aunque aún faltaban detalles, intuía que la mujer que compartía su cama había sido la arquitecta de una mentira tan grande que apenas podía sostenerse. Ese reconocimiento prendió una chispa de venganza emocional, pero también de claridad, porque la claridad, aunque dura, es oportuna. Y así, con su madre entre las manos, entendió que aquel encuentro no era el final, sino el comienzo. Había encontrado lo que buscaba, pero también había encontrado algo más, una misión. La misión de desenterrar por completo la verdad prohibida que unió su pasado con su presente. La misión de enfrentar a quien había causado tanto daño. La misión de reclamar justicia, porque sabía que para sanar de forma definitiva debía dirigirse al origen del horror, y ese origen tenía nombre, rostro, y estaba esperando su regreso en la casa que compartían. Regresar a casa después de ver a su madre viva fue como caminar dentro de una tormenta emocional. Cada paso pesaba, cada respiración dolía. Él no podía ignorar ya lo que había descubierto. La persona que compartía su cama, la mujer que prometió amor eterno, había tejido una red de engaño calculado durante años. Muchos creen que la traición dentro del matrimonio ocurre de un día para otro, pero la auténtica traición, imperdonable, se cocina a fuego lento, con paciencia, con silencios estratégicos, con manipulación psicológica disfrazada de cuidado. Y él lo entendía ahora con una claridad dolorosa. Al entrar en la casa, notó detalles que antes pasaban desapercibidos. Objetos fuera de lugar, documentos cambiados de sitio, actitudes tensas. Todo eso había estado frente a él durante años, pero su mente no podía interpretarlo porque vivía atrapado en una conspiración silenciosa diseñada para mantenerlo lejos de la verdad prohibida. Cuando uno vive con un manipulador emocional, pierde la capacidad de diferenciar cariño de control. Y ahora, con la verdad que rompe el alma abierta ante sus ojos, cada gesto de su esposa tenía un significado completamente distinto. La observó con atención. Su sonrisa ya no lo engañaba. Sus palabras cuidadosamente elegidas sonaban huecas, como si detrás de ellas hubiese un miedo profundo. Y ese miedo no era hacia él, sino hacia la verdad que él había descubierto en el manicomio clandestino. Eso es lo que sucede cuando una persona es movida por el poder y corrupción. Teme más a la exposición que al remordimiento. Él se dio cuenta de que todo lo que ella hacía, cada insistencia, cada mentira, cada evasión, respondía a un motivo que aún no había revelado del todo. Se sentó frente a ella sin pronunciar palabra, y por primera vez la vio temblar. Esa mínima reacción fue suficiente para confirmar lo que su intuición venía gritando. Ella sabía que él sabía. Un manipulador no teme a la confrontación, teme a la claridad de la víctima, porque cuando la víctima recupera su voz, la manipulación pierde su fuerza. Él se mantuvo en silencio, esperando que la culpa que atormenta hiciera su trabajo, y no falló. Ella comenzó a contradecirse, a inventar excusas, a tejer nuevas mentiras, pero era tarde. La verdad ya había empezado a desgarrarla. Con voz temblorosa, ella intentó justificar su comportamiento. Habló de decisiones difíciles, de protección, de amor, pero sus palabras carecían de coherencia emocional. La traición imperdonable no se justifica, se confiesa, y cuanto más hablaba, más evidente se hacía que ella temía que él descubriera un secreto que destruye familias. Él la escuchaba con calma, como un mentor que permite que el otro se revele a sí mismo, sabiendo que los silencios dicen más que los discursos, y aquello era apenas el comienzo de la caída. Lo más perturbador es que ella no había actuado sola.
Sus frases incompletas insinuaban la presencia de otras personas, otros intereses, otras manos detrás del encierro de su madre desaparecida. Eso explicaba la perfección con la que la verdad había sido enterrada por años. Explicaba la facilidad con la que se manipulaban registros, recuerdos y emociones. Explicaba por qué ella siempre evitaba hablar de ciertos temas. Y explicaba también el miedo paralizante que veía ahora en sus ojos. Una red de poder así no opera por capricho, opera por conveniencia. Él quiso sentir odio, pero lo que sintió fue una mezcla de compasión y tristeza. La esposa manipuladora que lo había herido no era solo villana, era un producto de su propio miedo, de su propio pasado, de su necesidad desesperada de controlar un destino marcado por el dolor. Los manipuladores suelen ser personas que temen perder el control porque saben que, si lo pierden, su mundo se derrumba. Y ahora, ante él, ella estaba derrumbándose. Pero aunque él podía comprender sus razones, no podía perdonar su acción. No aún. Cada palabra que ella decía revelaba un nuevo fragmento de la verdad prohibida. Habló de su obsesión por mantener el poder del magnate bajo control, de sus celos profundos hacia la relación madre e hijo desgarradora, de un rencor oculto que llevaba años alimentando. Habló incluso del momento en que decidió que su suegra era una amenaza y del día en que autorizó su ingreso al lugar donde fue encerrada. Aquello fue como una puñalada emocional, pero también fue la pieza final que él necesitaba para comprender toda la historia. Y mientras la escuchaba derrumbarse, algo dentro de él se fortalecía. La verdad que rompe el alma había revelado no solo la oscuridad de ella, sino también la fuerza que él siempre había tenido y nunca había reconocido. Ahora sabía exactamente qué debía hacer, a dónde debía ir y contra quién debía luchar. La verdad estaba completa, el corazón estaba despierto, y el siguiente paso sería inevitable. Enfrentar las consecuencias, tomar una decisión que cambia todo y finalmente cerrar un ciclo que llevaba años devorando su vida desde las sombras. Hay decisiones que no nacen de la mente, sino del alma. Después de escuchar la confesión de su esposa manipuladora, él sintió que su vida había llegado a una encrucijada. No se trataba solo de castigar una traición imperdonable, sino de recuperar todo lo que le habían arrebatado: su historia, su libertad emocional, su identidad. La verdad prohibida que llevaba años enterrada estaba ahora frente a él, desnuda, inevitable, y exigía una respuesta. Y aunque tenía el poder del magnate, sabía que esta batalla no sería de fuerza, sino de conciencia. Respiró hondo mientras procesaba cada palabra, cada mentira, cada lágrima falsa que había escuchado. La tensión emocional extrema que llevaba días acumulando se transformó en algo más firme. Claridad. Esa claridad que llega cuando aceptas el descubrimiento devastador, lo miras de frente y dices: hasta aquí. Muchas personas creen que la justicia que llega tarde ya no sirve, pero la verdad es que llega exactamente cuando estamos emocionalmente preparados para sostenerla. Y él estaba listo, quizá por primera vez en su vida. Recordó el rostro de su madre desaparecida, su fragilidad, sus manos temblorosas, la forma en que lo llamó por su nombre después de tantos años. Ese recuerdo se convirtió en combustible. No había espacio para el rencor oculto sin propósito. Lo que necesitaba era decisión consciente. La traición dentro del matrimonio había sido dolorosa, sí, pero lo que más pesaba en su corazón era la injusticia cometida contra una mujer inocente atrapada en un manicomio clandestino. Esa imagen lo impulsaba a avanzar, incluso si el camino era oscuro. Él sabía que actuar con impulso sería peligroso. Marian Rojas siempre dice que las decisiones importantes deben tomarse con la mente serena y el corazón alineado.
Así que pasó horas en silencio, ordenando sus pensamientos, respirando profundamente, recordando quién era antes de ser manipulado. Entendió que vengarse no lo sanaría, pero sí lo haría la verdad que rompe el alma. Por dolorosa que sea, también abre la puerta a la redención inesperada. Y él necesitaba esa puerta abierta más que nunca. Tomó un papel y empezó a escribir. A veces, para tomar decisiones, es necesario verlas fuera de la mente. Escribir ayuda a organizar lo que duele. Apuntó cada nombre involucrado, cada fecha, cada pieza del rompecabezas, todo lo que había sido parte del secreto familiar oculto que destruyó su vida. Y cuando terminó de escribir, sintió que el documento en sus manos era más que una lista. Era la prueba de que la manipulación psicológica había llegado a su fin. Ese ejercicio, simple pero poderoso, le devolvió el control. Sabía que su decisión tendría consecuencias. Personas caerían, alianzas se romperían, máscaras se derrumbarían. Pero también sabía que el poder y corrupción no podían seguir actuando en la sombra. Había llegado el momento de iluminar cada rincón oscuro. Y aunque temía por su madre, por sí mismo, incluso por la propia verdad, entendía que esconder lo ocurrido solo prolongaría el dolor. El pasado que vuelve no desaparece si se ignora, solo se fortalece. Así que decidió enfrentarlo de una vez por todas. Miró a su esposa por última vez con una mezcla de tristeza y determinación. No había odio, solo aceptación. La traición imperdonable seguía allí, pero ya no lo dominaba. Ahora era él quien tenía el dominio emocional. Y con voz serena dijo palabras que cambiaron el ambiente por completo. La verdad saldrá a la luz, contigo o sin ti. Esa frase deshizo cualquier poder que ella tuviera sobre él, porque quien recupera su historia recupera su vida, y él acababa de recuperarla. Se puso de pie, sintiendo algo nuevo recorrer su cuerpo. No era rabia, no era miedo, era propósito. Un propósito que había nacido del dolor. Sí, pero que ahora se transformaba en brújula. En ese instante entendió lo que Napoleon Hill siempre menciona. Cuando una persona tiene un porqué lo suficientemente fuerte, ningún obstáculo es capaz de detenerla. Su porqué era claro: proteger a su madre, deshacer la mentira, exponer el engaño calculado y cerrar para siempre ese ciclo de manipulación. Y así, con el corazón firme pero estremecido, tomó la decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Sabía que el siguiente paso sería enfrentarse a fuerzas poderosas, a verdades incómodas, a enemigos silenciosos. Pero también sabía que estaba listo, porque cuando alguien ha visto la oscuridad de cerca, ya no teme enfrentarse a ella. Y sin esperar un segundo más, se dirigió al lugar donde toda esta historia debía encontrar su cierre. Un lugar donde la justicia, finalmente, tendría la oportunidad de hablar. Sanar no es olvidar, es comprender. Y cuando él salió decidido de aquella última conversación, sabía que comenzaba el capítulo más difícil de su vida. Cerrar ciclos que habían sido abiertos con violencia emocional y sellados con engaño calculado. La verdad prohibida que había descubierto no solo cambió su percepción del pasado, sino que también abrió un camino hacia algo nuevo. Muchos creen que la redención inesperada es un acto mágico, pero en realidad es un proceso lento, consciente y profundamente humano. Y él estaba listo para enfrentarlo con el corazón aún temblando, pero finalmente despierto. El primer paso fue rescatar a su madre del manicomio clandestino, un lugar donde su alma había estado retenida por años. Al verla salir, envuelta en una mezcla de miedo y esperanza, sintió como el drama familiar profundo empezaba por fin a transformarse en un motivo de unión. Los hijos atrapados en el conflicto emocional deben aprender que el amor entre sombras también puede florecer cuando la verdad ilumina aquello que estuvo oculto.
Él tomó su mano con firmeza, prometiéndose nunca más permitir que un secreto familiar oculto volviera a separarlos. La recuperación no fue inmediata. Las heridas emocionales de su madre no desaparecieron con la libertad. Al contrario, comenzaron a hablar. Historias fragmentadas, recuerdos confusos, susurros llenos de dolor. Cada relato revelaba nuevas capas de un misterio perturbador. Pero esta vez, él no escuchaba como un niño herido, sino como un adulto consciente. Entendía que para reconstruir la relación madre e hijo desgarradora, debía ofrecer presencia, paciencia y compasión. En ese proceso descubrió que todas las lágrimas que revelan verdades también contienen semillas de paz. Mientras cuidaba de ella, también comenzó a cuidar de sí mismo. La culpa que atormenta, esa que había cargado durante años, comenzó a disolverse al comprender que nunca fue su responsabilidad. En terapia, en libros, en silencio, fue reconstruyendo cada parte de su historia emocional. Practicó meditación, escribió cartas que nunca envió, leyó sobre resiliencia emocional. Pequeños hábitos cotidianos que lo ayudaron a superar el rencor oculto que la manipulación psicológica había sembrado en él. Aprendió que la verdadera fuerza nace cuando uno elige no repetir la herida. Al mismo tiempo, debía enfrentar las consecuencias legales y morales de la traición dentro del matrimonio. Denuncias, declaraciones, pruebas. Cada paso era doloroso, pero necesario para que la justicia que llega tarde pudiera cumplirse. Él entendió que cerrar ciclos no significa destruir al otro, sino responsabilizarlo por sus actos. Su esposa manipuladora enfrentó las consecuencias de su traición imperdonable, y aunque él no sentía satisfacción por ello, sí sentía alivio. Porque la verdad que rompe el alma también permite que el alma respire. Poco a poco, la vida fue encontrando un ritmo nuevo. Él y su madre compartían desayunos sencillos, caminatas cortas, conversaciones que a veces eran más silencios que palabras. Pero esos silencios ya no eran dolorosos, eran reparadores. Así funcionan los vínculos después de un descubrimiento devastador. Se reconstruyen desde lo más simple, y mientras la observaba recobrar fuerzas, entendió que el pasado que vuelve no viene para destruir, sino para mostrar lo que debe cambiarse. Es un maestro severo, sí, pero también justo. En su proceso de sanación, también tuvo que revisar su relación con el poder del magnate. Durante años, había usado esa fuerza como armadura, como escudo emocional. Ahora comprendía que el verdadero poder es el que nace del interior, no de la imagen. Aprendió a delegar, a confiar en quienes de verdad se lo habían demostrado, a desconectarse para reencontrar su humanidad. Él siempre había sido fuerte, pero ahora era fuerte con conciencia, y esa fuerza consciente lo llevó a comprender que su historia todavía tenía capítulos por escribir. El perdón, aunque difícil, se convirtió en parte esencial de su proceso. No el perdón para justificar, sino para liberarse. Perdonó a su esposa manipuladora no por ella, sino por él. Perdonó a quienes callaron, no por debilidad, sino por crecimiento. Y finalmente, se perdonó a sí mismo por no haber visto antes lo que estaba frente a sus ojos. Ese acto de perdón completó un círculo que había permanecido abierto durante años. Porque al perdonar, uno recupera el control sobre su propio destino marcado por el dolor. Y así, con su madre a salvo, su historia reconstruida y su corazón más firme que nunca, comprendió algo que transformaría los próximos capítulos de su vida. La verdad, por dolorosa que sea, siempre llega para liberar. Lo que empezó como una tragedia se convirtió en una oportunidad de renacer. Y aunque faltaba mucho por construir, él ya no temía al futuro, porque ahora sabía que el amor entre sombras puede convertirse en luz, y que cada decisión que cambia todo lo había traído justo hasta aquí. Sin saberlo, estaba listo para compartir esta historia y aprender de ella,
con todos aquellos que alguna vez sintieron que su verdad también había sido enterrada. A veces, la vida nos hiere en los lugares donde más confiamos, pero también nos recuerda que incluso las verdades más dolorosas pueden convertirse en herramientas de transformación. Esta historia nos enseñó que una verdad prohibida puede llegar tarde, pero siempre llega en el momento justo para romper cadenas que llevábamos demasiado tiempo arrastrando. Y ahora que has escuchado todo esto, la pregunta es, ¿qué verdad estás evitando mirar tú? Quizá, como el magnate, también sientas que hay algo en tu vida que no encaja, una relación que te desgasta, un silencio que pesa, un recuerdo que duele más de lo que debería. Tal vez lleves años conviviendo con un secreto familiar oculto que no te pertenece, o con una culpa injusta que alguien puso sobre tus hombros. Y te dejo esta reflexión. ¿Cuánto de tu vida actual está siendo moldeada por una historia que no es realmente tuya? Porque si algo nos enseñó este desenlace es que sanar no depende del tiempo, depende del valor. Valor para mirar de frente lo que incomoda, valor para cerrar ciclos que ya no sostienen tu identidad, valor para construir un futuro más consciente, más honesto, más tuyo. Entonces dime, ¿qué decisión estás posponiendo que podría cambiarlo todo? ¿A quién necesitas liberar para poder liberarte? ¿Y qué parte de tu historia merece ser reescrita a partir de hoy? Si esta historia tocó algo en tu corazón, te invito a no dejarla solo como un cuento. Aplícala. Haz la llamada que llevas años evitando. Ten la conversación que te da miedo. Perdona lo que aún te duele. Y sobre todo, permítete ser protagonista de tu propia verdad, no víctima de una mentira ajena. Y si quieres seguir aprendiendo, creciendo y despertando con historias como esta, llenas de emociones, revelaciones y lecciones poderosas, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu me gusta. Aquí siempre tendrás un espacio para reflexionar, sanar y transformar tu vida.